Que yo suba video 2 veces en la semana debe ser algo muy bueno. Y en realidad yo creo que ya esto tenía que haberlo hecho hace tiempo. Desde los 500 sub, desde los 600 sub y ahora los 720. Ay, estoy muy contenta. Muchísimas gracias. Para las personas que no me conocen y son nuevas en este canal, mi nombre es Beth. Y, ¿qué les digo? Soy una rata Virgo a la cual le gusta leer muchísimo y muchísimas cosas, que disfruta enormemente la vida de esta gente que no existe. Yo la vivo. Ellos no existen, pero yo cuando leo siento que estoy viviendo la vida de ellos. Yo vivo muchas vidas, la vida del protagonista, la vida del antagonista, la vida de todos lo vivo yo, hasta la del perro y la del gato que salen ahí. Y ha sido una experiencia muy bonita porque ya yo esto lo hacía en TikTok, pero no es lo mismo que aquí en YouTube, ¿saben? Aquí en YouTube las cosas son súper bonitas, o sea, los comentarios son muy bonitos. Y lo que pasa en TikTok es que yo tengo un serio conflicto con TikTok y las personas que no leen, y algún día se los voy a contar. Entonces, esto ha sido muy bonito, el hecho de encontrar personas que les guste lo mismo que a mí. Y yo lo entiendo, o sea, cuando me escriben, ay, ¿quieres ser mi mejor amiga? Que no sé qué. Es bonito, ¿saben? Porque yo lo entiendo perfectamente. Y yo pensaba que las cosas iban a ser como que tan... Ya me creé un canal de YouTube y ya, y no iba a ser como que tan... Y no, al contrario, ha sido la experiencia más bonita que he tenido durante este año. Y creo que la mejor decisión. Me gusta muchísimo el BL, pero también me gustan otros libros. Por eso este canal no solamente va a ser para BL. Yo leo de todo, chicos, de todo. Yo siento que en esta vida hay que leer de todo y que todo es un excelente tema de conversación, que tú nunca te vas a quedar sin un tema de conversación. Es lo bueno del lector, que tú te encuentras con un lector y tú jamás vas a quedar con un silencio incómodo, porque siempre está la conversación del libro extraño que leíste. Tipo, oye, imagínate que me leí una historia de un tipo que afirmaba que su novio había reencarnado en un caballo. Súper extraño. Lo peor es que con el caballo, eso no es todo, es bastante turbio, bizarro. Y el escritor tiene historias aún más bizarras. Por supuesto que las voy a leer. Nunca te quedas nunca te quedas en blanco, siempre tu mente está pensando en todas esas historias que has leído. Y cuando estás triste porque tu vida es demasiado aburrida, que es mi caso, hay una historia donde la vida de los personajes es maravillosa y tú te metes en el papel y sufres cuando sufre el protagonista. Y eso es muy genial. Y era lo que yo hacía en un principio en Instagram, en mis historias de Instagram. Yo si estaba leyendo algo, si estaba viendo algo, yo subía la historia. Pero nadie sabía de qué estaba hablando yo. No recibía respuesta de, oh, yo también me lo leí. No. Luego entré a TikTok y en TikTok me pareció genial de que habían comentarios donde me decían, oye, yo me lo leí, pero luego la cosa se tornó demasiado agobiante cuando las personas me preguntaban por el nombre de algo. Por más que yo decía el nombre de lo que estaba leyendo, las personas me preguntaban cuál era el nombre. Y el siguiente paso ha sido aquí en YouTube, donde definitivamente ha sido el lugar que más me ha gustado porque los comentarios son maravillosos, ¿sabes? Encontrar personas que les guste lo mismo que a ti es maravilloso. Sí, obviamente tú te encuentras con comentarios, con gente que no le gusta, que tiene pensamientos, pero pues no le demos tanta importancia, o sea, simplemente son
historias que alguien creó y plasmó aquí en un libro y la cosa. Entonces, por eso siento que no hay que prestar tanta atención cuando cuentas algo que te apasiona y que otra persona no lo entiende o no comparte y no le gusta, y prestar más atención a esas personas que están ahí dándote apoyo, riéndose contigo, viviendo lo mismo, el mismo sentimiento que tú estás viviendo, es precioso. Entonces por eso quiero darles las gracias por estas 700 personas que hoy me están siguiendo, más de 700 personas que me están siguiendo. Las quiero, las amo, las adoro. No hay comentario que yo no responda y que yo no me ría y me alegre con cada comentario. Es maravilloso. Ahora, yo les prometí que les iba a traer el cómic BL de uno de mis suscriptores y aquí está. La idea era reaccionar en video al cómic, pero no me aguanté porque como tuve tantas tareas, me sentía tan agobiada de grabar porque no podía, no tenía el espacio. Ahorita tengo cosas que hacer, tengo cosas que estudiar, sin embargo tengo un ratico y por eso estoy haciendo este video, porque también estaba un poquito baja de nota. Pues aquí en Colombia dicen baja de nota cuando estás un poco como desanimada, ¿saben? Y les voy a hablar de él porque ya lo empecé a leer y yo creo que fue una de las mejores decisiones, porque ahora les puedo hablar con propiedad de que me gustó, me está gustando demasiado la historia. ¿Y de qué trata? Reencarné y ya estaba comprometido. A mí me encantan estas historias cuando la gente reencarna y saben, yo me he visto varias novelas de ese tema, de la reencarnación. He investigado mucho esas cosas de la reencarnación y por eso me encanta tanto la historia. La historia empieza mostrándonos a un tipo salvando a un bebé de un accidente. Él se lanza sin pensarlo, así se lanza. Y en el momento, como que saben, un breve pensamiento pues nos dice que él definitivamente su vida no era tan interesante, no tenía apoyo de la familia, no tenía apoyo de amigos, entonces por eso se lanza a salvar el bebé. Entonces sus últimas palabras es una petición de que si por favor va a reencarnar, espera que en la próxima vida no sufra problemas económicos. Y a mí eso me dio mucha risa, porque a ver, ¿quién no pediría eso? Tiene demasiado sentido. Por lo menos que la próxima vida sea mejor que la anterior. Entonces cuando se despierta, lo curioso es esto, que cuando se despierta es consciente de su vida pasada y es consciente que está en otro cuerpo. Entonces empieza siendo una historia de fantasía muy divertida, muy chistosa, donde nos muestra que ha reencarnado en el cuerpo de un hombre demasiado bello, con apariencia femenina, muy hermoso, y ya está comprometido. Tal como el título, reencarné y ya estaba comprometido. Pero la historia tiene como que más cosas, ¿saben? Como que tenía un novio, la persona en la que reencarnó tenía un novio. Yo voy por el capítulo 11. Pero él está comprometido con otra persona, con un tipo muy guapo, con un furro. ¿A quién más no le gusta la historia de los furros? A mí me encantan las historias de furros. Y si no lo saben, si no saben qué son furros, bueno, son animales antropomórficos, tipo estos humanos que tienen orejas y esas cosas. Entonces está maravillosa la historia y por eso dije, esto definitivamente hay que recomendarlo, para que se den cuenta que acá en Latinoamérica también tenemos autores con muchísima creatividad, historias BL demasiado buenas, y por eso tienen que leerse esta historia. A mí me está encantando, como les digo, a mí me encantan todas estas historias que tengan que ver con príncipes, con reencarnación, es maravillosa. De hecho, a mí me recomendaron esta de el creador del rey, no me acuerdo ahorita el nombre, pero que también empecé a leer y que me encanta. Entonces les voy a dejar todo aquí en la descripción, que lo vayan a leer porque está maravilloso. Y voy a seguir buscando así como que estas historias así de personas de acá de Latinoamérica a consumir BL local. Y también una sección de libros, porque ahorita estoy leyendo un libro
que yo no sé esa chica que lo escribió qué carajos hizo, pero no puedo dejar de leer y que próximamente va a tener una película. Es una historia hetero, les voy a decir, pero que me encanta. Entonces, obviamente que voy a hacer una sección hablando de ese libro que se llama A través de mi ventana. Así que si no se lo han empezado a leer, también tienen que empezar a leérselo porque está muy bueno. Es demasiado erótico y a mí me encantan estos libros eróticos. Es mi gusto culposo, tengo que admitirlo. Entonces nada chicos, hice este video hoy así, improvisado, la verdad es que, pero que era necesario hacerlo y que probablemente suba otro video mañana con la misma ropa porque lo voy a grabar ahorita que termine clase en la noche. Y los quiero mucho. Nuevamente muchas gracias por estar aquí. Realmente ustedes son los mejores del mundo. Chao, chao.